esta tarde tenemos un breve resumen de lo que han sido los capítulos 1 al 10 del libro de Génesis. Y lo voy a hacer, algunas partes lo voy a hacer en forma de pregunta y respuesta. Si usted gusta comentar, yo tengo mi asistente que va a estar leyendo las preguntas, si gustan hacer preguntas o comentarios. Y como les digo, este es casi como una forma de resumen, sí. Entonces, primera pregunta que yo tengo. ¿Quién creó todo lo que nosotros vemos? Dios. Amén, amén. ¿Evidencia? Bueno, el capítulo número 1 de Génesis. Ajá, Nos correcto. habla de la creación. 10 puntos para el hermano Raúl. Génesis capítulo 1, verso 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Amén. Y para que sepan, la palabra crear quiere decir que se lo hace de la nada. No existía, no se utilizan elementos que existían antes. Entonces crear quiere decir que nada más por el poder de las palabras de Dios fueron hechos. Entonces, ¿habrá utilizado Dios material que existía en el universo para crear lo que vemos? Negativo. No, de ninguna manera. Una vez más les repito, crear quiere decir que fue hecho de la nada. Esa es el poder de la creación. Una evidencia más que les voy a dar está en Hebreos 11:3. Génesis 1:1, digamos, es del Antiguo Testamento. Ahora vamos a considerar solo un versículo, porque hay muchos versículos que nos hablan acerca del poder de la palabra de Dios para crear de la nada. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, para creer la creación hay que tener fe. Amén. ¿En cuántos días creó Dios todo lo que existe? 6 días. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, Ahora Mary. 6 días. 6 días, ok. ¿Será posible que Dios creó, digamos, el cielo y la tierra en 10 billones de años y después los animalitos los creó en 100 millones de años y las plantitas en trillones de años? No. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? Mary. Porque dice fue en la noche y después la mañana el primer día, y también para los otros días, la noche y la mañana. Muy correcto, muy correcto. No podemos mezclar, esto lo enseñé en Génesis 1, no podemos mezclar, o Mary lo enseñó, no podemos mezclar lo que es un día con su noche con millones o billones de años. Eso no es correcto. Hay personas que todavía quieren justificar una idea de la evolución y dicen del día 1 al día 6 fueron épocas, fueron eras de millones y millones de años, y el séptimo día fue un día para descansar de Dios. Y no podemos hacer ese tipo de mezcla. Estamos mezclando, como decimos en inglés, naranjas y manzanas, apples and oranges. Sí. Bueno, yo quería decir que hay veces vas a encontrar ideas que se arraigan a la evolución, pero también quieren creer en Dios. O sea, Exacto. Una mezcla de los dos. Y por eso es que dicen cosas así, pero le estamos quitando el poder a Dios al decir eso. Dios Exacto. tiene el poder de hablar algo y se crea en existencia por solo el poder de su santa voz, de decir algo. Exacto. Y en el capítulo 1 de Génesis, verso 5, solo la última parte dice, vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. La última parte del verso 8 dice, y vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el segundo día. Y así dice de todos los días que
fueron días con su noche, o sea, no se puede mezclar ahí ni épocas, ni eras, ni ciclos de billones de años de ninguna manera. Y mezclar ahí con el séptimo día para que Dios descanse, y no es que se haya cansado, sino que Él estaba satisfecho, había terminado de hacer lo que Él se había propuesto a hacer. Y gracias por toda su ayuda para aclarar todo esto. Entonces, ¿quién fue el primero en ser creado? ¿El hombre o el mono? Estoy viendo sonrisas. El mono. El mono fue el primero en ser creado y de ahí salió el ser humano. No, de ahí no salió el ser humano. No, No, de ahí no correcto, correcto. Vemos que en Génesis 1:24 la palabra del Señor dice que dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Amén. Ahora este es un día, ¿verdad? Y el verso 25 dice, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era Bueno. bueno. Verso 26, estamos hablando todavía del mismo día, y dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces de mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y al final de ese día dice, y fue la noche, verso 30, y llegó la mañana, y fue el sexto día. O sea, en un mismo día Dios creó efectivamente al mono, y tal vez momentos más tarde creó al ser humano. Amén. Una pregunta más. ¿Fue Adán creado como un bebecito o como un hombre adulto? Como un hombre adulto. Como un hombre adulto. ¿Fue primero Dios que creó el huevito o creó la gallina? Una gallina ya hecha y derecha. No un huevito. Correcto, correcto. Dios los creó maduros, ya adultos, digamos así. ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Qué nos hace pensar que Dios no los creó como bebés o como huevitos? Porque nos dice que los creó los animales, y nos dice los bebés animales, y también no sobrevivieron. No hubieran No hubieran sobrevivido. sobrevivido. Correcto. Si Si eran Dios- solo bebés. Exacto, si Dios hubiese creado solo el huevito, ese huevito necesitaba del calor de su mamá, la gallinita, entonces no hubiera sobrevivido. Un ser humano como bebecito, ¿quién lo hubiera cuidado? No hubiera habido, o a cualquier otro animalito. Y también Dios le dio trabajo a Adán. Exacto, Entonces no hubiera funcionado si solo era un bebé. correcto. Lo primero que Dios le dio a a Adán, ya como ser humano adulto, obviamente, fue trabajo. O sea, no hubiese sido posible si hubiese sido creado Adán como un bebé. Muy correcto. Ahora, hay personas que enseñan una idea que la he escuchado lamentablemente acerca de quién fue el padre de Caín. ¿Quién fue el padre de Caín? ¿Quién nos enseña la Biblia acerca de quién fue el padre de Caín? De los que me han estado siguiendo en Génesis. Adán. Adán, correcto, correcto. El padre de Caín, Génesis 4:1 dice, el hombre, o sea, Adán, se unió a su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. O sea, ahí no cabe duda. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay personas, predicadores, que han dicho que Caín es hijo de Eva con el diablo, y que todavía Caín, los descendientes de Caín están en la tierra. Y si usted escucha esto,
si usted tiene el valor de corregirles, lléveles a Génesis 4:1, que dice que Adán y Eva se unieron otra vez después, se unieron y ella concibió y dio a luz a un hijo y lo llamó Caín. Ahora, ¿existen todavía los descendientes de Caín? No, ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo pueden demostrarme que no? el diluvio. El diluvio, correcto. Porque con el diluvio, aparte de Noé, sus hijos Sem, Cham y Jafet y todas sus esposas, 8 seres humanos son los únicos que sobrevivieron el diluvio. Así que no hubieron descendientes de Caín, porque a veces hay gente que encuentran personas malas y dicen, ay, ese hijo de Caín, dicen, ¿verdad? Y es una cosa muy fea decir eso, pero no hay. Hay personas que hablan incluso de la tribu de Caín y de ahí han salido tal grupo de personas y por eso que se merecen la muerte. No es correcto. Eso no nos enseña la Biblia. Esas son ideas de seres humanos que utilizan cosas de la Biblia, las tuercen y así quieren justificar maldad. No es correcto. Entonces, vamos a ir por un momento a Génesis 4:25. Esto es después de la muerte de Abel y que Caín fue juzgado. Y dice, Adán volvió a unirse a su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Set un poco nos da la idea, la palabra Set nos da la idea de sustitución. O sea, por eso es que Eva dice, Dios me ha sustituido mi hijo Abel con el que mató Caín y le puso el nombre Set. Verso 26 es un pasaje importante también en la Biblia que nos muestra la primera predicación, la primera prédica. ¿Por qué? Ahí dice también, Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Enos quiere decir hombre, o sea, un ser humano que es un varón. Eso es lo que quiere decir Enos. Y dice, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Amén. En otras palabras, empezó a predicar acerca de Dios. Es como que un poco los seres humanos estaban ya olvidándose de quién era Dios o alejándose de Dios. Y fue necesario predicar a Dios. Ahora, en Génesis 6:3 dice, el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque vivirá solamente 120 años. Algunas personas toman esta escritura como que quiere decir que la vida del ser humano solo va a durar 120 años. ¿Es correcto? No. ¿Qué puede significar esto? A ver, los que me han seguido en Génesis, ¿qué me pueden decir al respecto? Que ¿Nos puede dar un poquito de contexto? yo diría que los 120 años se refiere a que en 120 años desde Dios declarar ello, iba a ser algo grande, un juicio hacia la humanidad. Correcto, muy correcto. Adán vimos que vivió 930 años, tuvo muchos hijos, tuvo muchas hijas. Matusalén, ¿cuántos años vivió? 960 y pico años, casi 1000 años. Casi 1000 años, correctamente. Y también después vino el diluvio. Desde el momento que Dios pronunció Génesis 6:3, esos 120 años, cómo se cumplió fue con el diluvio. 120 años después de que Dios habló estas palabras,
vino el diluvio. ¿Cómo lo podemos calcular? Por las fechas. Dice, por ejemplo, dice, a los 130 años nació, cuando Adán tenía 130 años, nació Caín. Y a la edad de tal persona nació su hijo, y a la edad de su hijo nació su nieto, en fin. Entonces así podemos calcular más o menos cuándo Dios dijo estas palabras, y 120 años más tarde ocurrió el diluvio. No es que Dios haya cortado la vida del ser humano a 120 años. ¿Cuál es la prueba? Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Y algunos dirían, argumentarían, pero Sem nació antes del diluvio. Correcto. Su hijo Arfaxad vivió 430 años. Y así podemos continuar. Hubieron otros hombres que después de haber tenido su hijo, Shelah, tuvo su hijo a los 30, vivió 400 años más tarde. Eber vivió 464 años. Peleg vivió 239 años, y puedo continuar. O sea, no se acortó la vida del ser humano a 120 años. Se refería específicamente al juicio de Dios que traería el diluvio, y solo 8 personas se libraron de este juicio. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, que los primeros seres humanos fueron Adán y Eva, y después ellos tuvieron hijos e hijas, ¿es correcto pensar que se casaron entre hermanitos? Sí, es correcto. La Biblia no nos da, digamos, algún entendimiento más claro. Lo podemos asumir porque fueron los únicos seres humanos. No hubieron otros seres humanos. Así que es muy correcto asumir que sí, entre los hermanos, hijos de Adán y Eva, hermanas, hermanos, se casaron. ¿Por qué fue esto posible genéticamente hablando? Porque los hijos de Adán y Eva eran todavía genéticamente puros y genéticamente fuertes. Los efectos de la caída todavía no habían degenerado la raza humana al punto de que no pudieran casarse entre hermanos y hermanas, después entre primos y primas. Después, en el libro de Éxodo, vamos a ver recién la prohibición de parte de Dios para que no se casaran entre hermanos y con sus hermanitas. Y en fin, hay muchas prohibiciones en cuanto a lo que se llama incesto hoy en día, pero es básicamente basado en la cuestión genética. Dentro de una familia es mejor evitar casarse, porque en una familia pueden existir algunas enfermedades genéticas que al casarse en la misma familia, esa enfermedad genética va a manifestarse con fuerza. Entonces, ya hoy en día es totalmente muy distinta la situación genética. Es por eso que Dios tuvo que hacer prohibiciones acerca del incesto. Ok, una pregunta. ¿Por qué mandó Dios el diluvio? ¿Quién me puede contestar por qué Dios mandó el diluvio? ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Ok. En la Biblia nos dice que debido a la maldad del ser humano. Ok, vamos a ir a Génesis 6:5, porque es bueno contestarlo, pero siempre con apoyo de la palabra de Dios. Génesis 6:5 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Esa es la razón por la que Dios mandó el diluvio. Y quisiera añadir este pedacito que dice que, ¿cómo dijiste? Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón.
Para que pongamos eso en contexto, esto no fue algo arbitrario, sino que le dolió a Dios en el corazón. Ujú. Es que cada vez que pecamos estamos lastimando el corazón de Dios. Así es. Y ahí está un claro ejemplo de que Dios sí siente dolor por las cosas que hacemos y por nosotros, correcto. Volviendo a los animalitos, ¿los animales fueron siempre salvajes? No. ¿No? ¿No? Ok. Los animales, cuando Dios los creó, cuando los puso a cargo de Adán y Eva, los animalitos eran mansos. Ni siquiera habían los animales carnívoros. Todos los animales comían granos y vegetales, plantas, correcto, correcto. Y eso lo habíamos estudiado hace poco, creo que en Génesis 2. Entonces, los animales eran mansos, no tenían miedo del ser humano. Y los animalitos tenían que estar cerca de Adán para que él les haya puesto nombres. Porque al ponerles nombre, Adán los estudió, lo analizó, ¿cómo es este animalito? ¿Qué es la característica de este animal? Y de esa manera es que les dio nombres a los animales. Pero en Génesis 9:2, después del diluvio, dice, todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Y esto quiere decir que Dios, esta vez Dios está interviniendo en favor de los animalitos y pone el temor del ser humano en ellos. O sea, les da miedo acercarse. De ahí es que encontramos animalitos salvajes. ¿Y por qué es que Dios puso este temor de el ser humano en los seres humanos? Los animalitos, dice. Perdón, ¿por qué puso Dios el temor del hombre en el animal? Correcto, gracias. Para que no los extingamos. Sí, porque en Génesis 9 ya Dios les da permiso de comer los animales. Entonces, si los animalitos no hubieran tenido ese temor del hombre, los hubiéramos extinguido a todos rápidamente. Entonces, en el jardín del Edén, el ser humano sí estaba con los animales, pero cuando Dios echó a Adán y Eva, fueron separados. Los animales fueron separados del ser humano, con una excepción. ¿Quién se acuerda cuál es el animalito que se quedó con el ser humano? Oveja. La ovejita. La ovejita siempre va a necesitar de la protección y del cuidado del ser humano. Si no, se extingue. O sea, deja de existir, ¿no? Y la Biblia también nos dice que Dios puso cada animalito en su propia región, según su especie. Por ejemplo, las llamas son animalitos para clima frío y no se los va a encontrar en un lugar tropical, porque con el tipo de lana que tienen sufrirían mucho en un lugar tropical. Las serpientes necesitan del calor. Las serpientes no van a poder sobrevivir en lugares fríos. Entonces Dios así les puso a cada animal en un lugar que sea adecuado para cada uno de ellos. Y encontramos a un hombre en Génesis 10, 8 al 12. Dice, Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Hasta ahí vamos a llegar. Nimrod, ¿cuál es la cualidad de esta persona? Y no es necesariamente que fue algo bueno. Nimrod fue tras los animalitos que no debían ser consumidos como alimento. Y él fue el primer hombre así de osado, aquí dice valiente, pero más fue osadía, en ir a cazar animales para comerlos.
Más adelante en Éxodo tenemos limitación de parte de Dios para que nosotros los seres humanos solo podemos comer algunos animales. Básicamente son los mismos animalitos que se pueden ofrecer como sacrificio, excepto por la paloma. Las vacas, las ovejas y las cabras. Y como sacrificio se ofrece la palomita, pero no es buena para el consumo del ser humano por cuestiones de salud. En cuanto a esto de los animalitos, ¿Noé fue a buscar a los animales cuando el diluvio? No. ¿No? No. ¿Cómo lo sabemos? La palabra dice que Dios ordenó esto. Y si Dios ha ordenado tanto a los animales como a Noé que entrasen a el arca, Él hizo que ellos fuesen. Correcto, correcto. Génesis 7:9 dice, entonces entró en el arca, está hablando de Noé, junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastraban por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Pero en sí los animalitos vinieron porque Dios se los ordenó. No hubiese podido ir, imagínense hasta qué confines de la tierra hubiera tenido que ir a traerlos. Dios se los hizo llegar. Ya vamos a terminar con este breve resumen. Cuando el diluvio llovió 40 días y 40 noches y después Noé y su familia salieron del arca. ¿No? Las aguas tuvieron que tuvieron que bajar en elevación. No podían salir si no hubiesen podido estar en tierra firme. Exacto. Cuando estudiamos el capítulo 8 de Génesis, vimos que Noé con su familia y los animalitos obviamente estuvieron dentro del arca 1 año, 1 mes y 27 días. Hicimos ese cálculo. Casi año y 2 meses estuvieron dentro del arca todos ellos. Es bastante largo, pero Dios así los ayudó. Y en Génesis 9:32, no hay Génesis 9:32. 22 años. 9:22. ¿De qué se trata? Tal vez 10:32. 10:32, perdón. Amén. Génesis 10:32 dice que poco antes de eso nos menciona la descendencia de Noé, los hijos de Sem, los hijos de Cam, los hijos de Jafet, nos habla de naciones, en fin, y aquí en 10:32 dice, estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Quiero terminar diciendo que todas estas divisiones no fueron divisiones de acuerdo a la raza o el color de la piel. Tampoco son divisiones de acuerdo a sus idiomas, porque se hablaba solamente un solo idioma, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos Génesis 11. Cuando leamos la Biblia, la mayoría de las veces vamos a ver de divisiones según su nacionalidad, pero eso no quiere decir por una división racial. Para el tiempo de Jesucristo, de hecho, ese mundo antiguo que ahora conocemos como el Medio Oriente, incluso muchas partes que Irán, Irak, Israel, Siria y muchas otras naciones, no había una distinción racial porque habían sido mezclados todos. La idea desde
Babilonia con Nabucodonosor era mezclar el idioma, mezclar la cultura, mezclar todo, e incluso mezclar la religión. Entonces la Biblia en sí no habla de razas, habla de divisiones según sus nacionalidades. Y es posible que al principio estas divisiones ocurrieron más que todo según las familias y algunas otras divisiones según la actividad de cada grupo. O sea, algunos eran alfareros, otros fueron pescadores, otros fueron tejedores, en fin. Pero esa aclaración quería hacer para terminar este resumen de Génesis desde el capítulo 1 hasta el 10 con preguntas. Espero que haya sido entretenido. Amén. Y si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto yo las voy a tratar de contestar, porque yo no sé todo. Amén. Dios les bendiga, los amo mucho. La pastora Luisa, buenas noches.